mentales, debo construir 3 procesos de pensamiento que no tengo y que lo voy a hacer de acuerdo a los 3 primeros niveles de la taxonomía de Bloom. Pero yo debo de tomar la misma redacción o los mismos elementos con los que yo construí el indicador de logro del saber hacer, en donde tiene que tener un tiempo, un modo y un lugar, ¿ya? Y no dejarlo inconcluso. Entonces, es en dónde lo va a llevar a cabo ese proceso de pensamiento del alumno. Es en dónde, ¿ya? ¿Dónde lo va a aplicar ese conocimiento? Ahora, las actividades de aprendizaje, en donde yo voy a trasladar esos contenidos procedimentales, los voy a trasladar al durante, ahí es lo que yo le voy a agregar, es la actividad de aprendizaje, que es el cómo o con qué lo voy a realizar. Entonces es donde yo completo con mi actividad de aprendizaje. Por eso son cosas distintas, porque mi actividad de aprendizaje es la que me va a dar a mí el momento para el construir, para el hacer del estudiante. Entonces, por eso se llaman actividades de aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo ese proceso de pensamiento con ese contenido lo voy a llevar a la práctica? ¿De qué me voy a valer para poder llevarlo a la práctica? Entonces, ya busco yo una actividad que esté relacionada, que me facilite a mí observar que él logró hacer ese contenido, que realmente ese proceso de pensamiento se elaboró, lo construyó y que lo afianzó para él ese aprendizaje. Entonces, por eso es que debe ir en congruencia todo, porque a veces, y donde tal vez es porque no hemos comprendido. Yo no sé, no sé, yo creo que solo les dije, pero o no sé si ustedes lo buscaron, pero si no, ahorita, antes que termine la clase, lo voy a hacer, de subirles el libro de Julio Pimiento, de herramientas, estrategias de aprendizaje. Y también hay otros libros que nos ayudan, pero ahí nos explica para qué sirve, cómo se utiliza, en qué momentos, para que entonces uno ahí va como que buscando y entonces va uno comprendiendo si realmente lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar con el contenido que yo tengo dentro de lo que yo quiero trabajar. Entonces, esos libros nos sirven a nosotros bastante y si no, pues buscamos en el internet, podemos nosotros buscar otras estrategias, pero tenemos que tener claro y saber si realmente juega con el proceso de pensamiento y el contenido declarativo. Entonces, ahí estamos en esa parte, así es como usted lo indica, Ana Luisa. Entonces, son pequeñas cositas, nada más son pequeñas cositas de... A decir cuando ya les el otro. Nuevamente, ya llevamos como no sé cuántos planes, ya los hemos repetido desde el inicio y pues yo creo que ya ahorita al final ya no los va a terminar de aprobar. Sí, yo sé que así va a ser. Y lo otro, no me recuerdo qué grupo, solo es recordarles y pedirles, no dejen nada afuera del Drive, sino que solo que existan las carpetas, plan de unidad, plan anual, plan de unidad, planificación de clase, que es hasta donde nosotros vamos. Porque a veces yo no sé si lo que está afuera es lo correcto y a veces regreso o voy a las carpetas y me encuentro con que hay cosas distintas. Y entonces ahí me pasó con un grupo que tenían la planificación de unidad, pero no tenían primera ni segunda revisión. Entonces yo abrí una y abrí la otra y no sabía cuál era. Entonces empecé a revisar una por una. Entonces me di cuenta dónde era donde habían hecho las correcciones. Entonces, para poder ir llevando ese orden y que realmente tal vez yo les hago las observaciones sobre algo que ustedes ya corrigieron, pero por no tener ese orden es donde a veces
Jamie, Buenos días, licenciada. buenos Sí, días. eso quería comentarle también. En mi caso o en mi grupo sí hay carpetas y lo que sucede es que en el plan de clase usted ya nos había corregido la semana pasada el plan número 1. Se volvió a subir en una nueva carpeta a segunda revisión, pero usted me volvió a corregir sobre la primera revisión. Entonces, ya lo corregimos para que lo tome en cuenta y pueda revisarnos en Va, la segunda revisión, ¿verdad? Y ver si mejoramos. de acuerdo. De acuerdo, Jamie, muchas gracias. A usted, licenciada. Aquí, ahí sí que aquí es ayuda mutua, ¿verdad? Ahí sí que para poder, ahí sí que ir avanzando. No sé si alguien más tiene alguna duda. Y si no, entonces, pues vamos a avanzar con lo que es el banco de contenidos. El banco de contenidos es una herramienta que nosotros utilizamos para poder organizar nuestro contenido, como bien lo dice, que también va a estar involucrado los procesos de pensamiento, lo que es la taxonomía de Bloom, pero es la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a organizar nuestro contenido de una manera ya más descriptiva para que nos facilite poder elaborar nuestra prueba objetiva. El banco de contenido nosotros lo deberíamos de estructurar desde que iniciamos nuestra unidad para que esto también nos ayude. Y tal vez ahorita cuando ustedes construyan su banco de contenidos, también les va a ayudar como que ampliar un poquito más las actividades que ustedes podrían ir realizando con sus estudiantes. Porque aquí vamos a encontrar ejemplos o vamos a proponer pequeños ejercicios que nos van a permitir a nosotros también ampliar y con esto les va a ayudar también a visualizar también su planificación y poder ejecutar algunos cambios o algunas modificaciones que ustedes así lo consideren. Entonces, es algo que nos ayuda a nosotros para estar mucho más organizados y como les vuelvo a decir, tal vez sería lo primero que deberíamos de realizar para que con base a esto ya podamos nosotros estructurar también nuestra planificación de clase. En este momento, pues nosotros lo tenemos primero la planificación para que podamos ir comprendiendo paso a paso y cómo se estructura. Sé que esto también ya lo aprendieron en el curso de evaluación escolar 2 y en algunos otros cursos quizás ya lo han aplicado o lo tuvieron oportunidad de aplicarlo o de conocer. Entonces, esto no es nada complicado, solamente es de conocerlo y de poderlo estructurar de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Pero aquí es donde sí nos obliga a poder investigar y a poder leer, porque aquí ya dejamos nosotros contenidos, ejemplos y pequeños ejercicios. Solo que me cargue bien esto para podérselos compartir. Entonces, para poder construir el banco de contenidos, necesitamos siempre de nuestra taxonomía de Bloom y vamos a asumir criterios, porque aquí ya es por criterio del docente también para poder nosotros ubicar o considerar en qué nivel de la taxonomía de Bloom nosotros podríamos ubicar los contenidos. Entonces, ahorita les voy a compartir el ejemplo, el formato, ya se los coloqué yo en Classroom, ya está colocado, que es el que nosotros vamos a utilizar. Solo me avisan, por favor, cuando ya puedan ustedes visualizar la imagen. ¿Ya podemos visualizar la imagen? Todavía no, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. Todavía no. ¿No? Va. Ya la Ahora sí, veo ahorita. Ahorita sí ya, ¿verdad?
Solo permítanme que ahora soy yo la que no. Bueno, veamos el banco de contenidos. Tiene una parte de identificación. Esto lo dejamos, por favor, así como está. Está el área, la asignatura, el catedrático titular, el alumno practicante. En este caso, va enfocado a ustedes. Entonces, aquí colocan los 4 o los 5 nombres de ustedes. Esta parte del banco de contenidos la dejamos, no se toca, ya va el formato de esta manera. Vamos a colocar el tema de la unidad. En este caso sería 1, que es la que ustedes van a trabajar. Luego colocan entonces aquí tema de la unidad 1 y el nombre de la unidad. Luego entonces ahora nos vamos a lo que son los niveles del conocimiento. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos las literales A, B, C, D, E y F. Y aquí tenemos los niveles de conocimiento de la taxonomía de Bloom. Y tenemos el nivel de recuerdo, el nivel de comprensión, nivel de aplicación, nivel de análisis, nivel de evaluación y nivel de creación, que son los mismos que ustedes tienen en su taxonomía de Bloom. Ahora nos vamos a lo que es la primera columna, que corresponde al número correlativo del banco de contenidos. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 25, 80 o las cantidades de contenidos que nosotros vamos a desarrollar. El nivel que dice acá es el que se refiere al nivel de la taxonomía de Bloom, que son estos 6 niveles que nosotros tenemos acá, que es la literal que tenemos en este caso, que es la C. El código es el que nosotros le vamos a colocar con base a nuestra planificación de unidad, porque esto lo vamos nosotros a obtener también del plan de unidad. Entonces, como acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos los temas de la unidad. Está la unidad 2 y la unidad 3, que fueron las que se desarrollaron en este banco de contenidos. En el caso de ustedes, que es la unidad 1, aquí va a figurar el número 1, por lo cual aquí en el código nosotros vamos a colocar la unidad número 1. No va a ser el 2.1, sino que vendría a ser el 1, el 1.1, 1.2 y así sucesivamente, lo que nosotros vamos a tener descrito en nuestro plan de unidad. El contenido es la parte de definición con base a nuestro plan de unidad, de acuerdo a los temas que hemos propuesto en nuestro plan de unidad y que entonces nosotros vamos a colocar y hacer una descripción ya de ese contenido. Aquí dice cultura de la comunidad. Entonces ya venimos y hacemos una descripción de lo que nosotros encontramos de esa parte teórica a lo que se refiere a la cultura de la comunidad. Este banco de contenidos fue corregido, fue ampliado. Es un ejemplo únicamente, pero para que nos sirva a nosotros. Pero entonces aquí, cultura de la comunidad es lo que yo le voy a explicar al alumno o para que él tenga esa parte teórica. Esto no puede ser tan extenso porque no es venir y copiar toda la parte teórica que nosotros encontramos. Esto puede ser construido también por ustedes. En cuanto a las definiciones o al contenido que nosotros vamos a desarrollar a nuestros estudiantes, pero tiene que ser muy bien estructurado porque este es el que nos va a servir a nosotros, o es el instrumento por lo cual estamos nosotros construyendo para poder elaborar nuestra prueba objetiva que vamos nosotros a aplicar al finalizar la unidad. Entonces, por eso es importante que nosotros no dejemos esta parte ambigua
sino que consideremos el contenido que realmente nos va a servir para estructurar una pregunta, un ejercicio o algún otro tipo de actividad que yo le solicite al estudiante dentro de esa prueba objetiva. Perdón, Después de eso, licenciada. Disculpe, buenos días. Es que primero había dicho que el banco de contenidos es una herramienta y ahorita dijo que es un instrumento, entonces es lo mismo, ¿no? sí, es una herramienta. Es una Ah. herramienta que nos va a servir para poder construir nuestra evaluación objetiva. Ah, de acuerdo, muchas gracias, perdón. Gracias a usted. Licenciada, Entonces, perdone que la tenemos, interrumpa. ¿sí? Ahí en donde usted escribió código, quiere decir que el primer número va a ser relacionado a nuestra unidad. En vez de 2.1, nosotros vamos a escribir 1 punto algo, ¿verdad? El primer número es el número de la unidad y el segundo número es el número del tema que está relacionado a la numeración que llevamos en nuestros planes de clase o en nuestro plan de unidad, ¿así es? Así es, el plan de unidad. O sea que siempre la primera actividad que nosotros hagamos ahí va a ser 1.1. Sí, aquí tendría que ser, por ejemplo, ustedes tienen su primer tema. Temas, pues nos vamos a temas, nos iríamos al plan de unidad, al plan anual, y puede ser que la primera unidad ustedes solo tengan 5 temas, ¿verdad? Pero ahí solo listaron sus temas. Pero de esos temas vienen los subtemas y vienen los subtemitas. Todo ese desglose ustedes lo pueden colocar acá en esta parte. Siempre en sí, el 1.1. Sí, solo para no equivocarnos, me voy a enfocar a explicarles los elementos que deben desarrollarlo y entonces ya me voy a ir a explicar uno por uno para que vayamos viendo de dónde se obtiene. Ok. Entonces, tenemos en la parte de contenidos la parte teórica que debemos de colocar. Después de esto vamos a colocar un ejemplo que esté relacionado a la parte teórica y luego vamos nosotros a colocar un ejercicio o un posible ejercicio que nosotros podríamos solicitarle al alumno que pueda él desarrollar en su evaluación. Por eso es pensar algo que realmente nosotros le vamos a pedir al estudiante dentro de esa prueba objetiva. No puedo yo colocar, por ejemplo, un mapa mental, porque puede ser que la evaluación, yo le puedo colocar al estudiante, claro, un mapa mental en la prueba objetiva, pero ¿cuánto tiempo tiene el alumno para poder desarrollarlo? Entonces yo también tengo que ser congruente en las actividades que yo voy a proponer para que él lo pueda desarrollar posteriormente en una prueba objetiva, porque aquí automáticamente yo estoy dejando cómo estaría construyendo yo mi prueba, si es que tomo el contenido para poder llevarlo a mi prueba objetiva, porque no todo el contenido yo lo voy a colocar en la prueba objetiva, porque este banco se va a extender. Ustedes se van a dar cuenta de que se va a ir extendiendo con todo lo que nosotros tenemos en los temas, subtemas, subtemitas de nuestra unidad. Entonces, en este sentido, les pido por favor que realmente pensemos bien y en este caso, las instrucciones, ¿verdad? O la pregunta, si fuera una pregunta, ¿cómo se la vamos a redactar? ¿Qué esperaríamos para que esto realmente quede bien organizado y que cuando lo tengamos que utilizar, realmente vaya a formar parte de mi prueba objetiva, pero que yo esté segura de que el alumno va a comprender la instrucción o la redacción de la pregunta que yo le pueda estar desarrollando. Ustedes aprendieron en el curso de evaluación a redactar los ítems de las preguntas, cómo debe ir redactado un falso verdadero, cómo debe de ir redactado una selección múltiple, una pregunta de pareamiento, en fin, todo este tipo de preguntas. Si todavía tienen dudas o no logran ustedes desarrollar o tienen alguna dificultad, vayan a su libro de herramientas de evaluación en el aula. Ahora está ya una segunda versión
Yo se los voy a colocar en Classroom para que eso les ayude a ustedes también a ir construyendo algún tipo de ejercicios que ya está trabajado y que de esto les va a ayudar a ustedes a tener mucho más claridad de qué tipo de ejercicios ustedes o pregunta ustedes le podrían realizar al estudiante en la prueba. Entonces, esto es lo que ustedes deben construir con cada contenido. Entonces, el banco les va a ir quedando de esta forma y les va a ir ampliando. Si ustedes se dan cuenta, este banco tiene diferentes contenidos de acuerdo a las unidades y así tiene los diferentes ejercicios. Y así es como se nos va a ir ampliando y vamos a ir dándonos cuenta nosotros de qué es aquí, aquí está un ejercicio, realice un análisis donde indique qué aportes cree que ha tenido la educación con la llegada del Internet. Si yo le coloco esto al estudiante, yo sé que aquí, este análisis, yo tengo que saber que si lo llevo a una prueba objetiva, no voy a obtener una respuesta única, sino que va a ser amplia. Vamos a calificar un criterio del estudiante. Entonces, cada uno va a presentar un análisis. Claro, la idea principal va a estar enfocada a lo que es la educación, de cómo ha funcionado o cómo ha evolucionado el Internet, que es lo que yo estaría pidiendo. Entonces, pero yo debo de saber que no le puedo yo colocar mal al estudiante porque no está indicando lo que yo esperaría, porque hay un criterio aquí que el estudiante estaría dando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber sobre qué nos estaría hablando el estudiante. Claro, nosotros tuvimos que haberle explicado al estudiante y sobre eso es lo que el alumno tendría que escribir. No perder esa idea central, pero saber que no van a escribir todos con las mismas palabras. Entonces, ese tipo de preguntas son las que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros lo aplicamos en una prueba objetiva. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y es válido, ¿verdad? Que nosotros lo podamos colocar. Y así, cada uno, si ustedes se dan cuenta, pues tiene su ejemplo, tiene su ejercicio. Licenciada, Que disculpe. nosotros podríamos llevar, ¿sí? En el ejemplo, lo único que podemos agregar o que vamos a agregar es una ilustración relacionada a la definición que ya escribimos. Y el nivel dependerá de la actividad o del ejercicio que se ha descrito. Ya, se me está adelantando a lo que es el nivel. Ahorita le voy a explicar lo del nivel. En cuanto a los ejemplos, no necesariamente pueden ser imágenes, dependerá del contenido. Usted puede colocar una imagen, puede colocar un ejemplo de algo que esté ya resuelto, dependiendo, ¿verdad? Lo que usted considere. Entonces, no necesariamente imágenes, o pueden ser imágenes y también pueden ser algún otro tipo de ejercicio que ya esté resuelto. Ese ya es el criterio del docente. Bueno, entonces, ya teniendo esto, entonces ahora vamos a resolver esas dudas que ustedes tienen en cuanto a de dónde sale cada uno de estos códigos o literales. Entonces, como este banco es criterio del docente, ¿ya? Es muy personal. Entonces, este número es el número correlativo. Esta literal C es el criterio que yo voy a tomar. En este caso, ustedes están trabajando de forma grupal. Entonces, ustedes van a analizar su contenido. Y entonces, al leer el contenido, al ver ejemplos, al ver ejercicios, ustedes van a considerar en qué nivel de pensamiento puede desarrollarse o los ejercicios o los ejemplos que ustedes puedan dar a los estudiantes. Entonces, yo considero que este contenido puede desarrollarse
en el nivel C, pues el estudiante, que es el nivel de comprensión. Entonces, quiere decir que mi ejercicio va a estar enfocado y va a tener una redacción con base al nivel de comprensión, porque es donde yo estoy indicando que este contenido se presta para que cuando yo le pregunte al estudiante, yo pueda hacer una pregunta de comprensión para medir su nivel de comprensión, porque aquí lo que yo voy a evaluar son los niveles del estudiante en una evaluación. Si comprendió, si lo puede aplicar, si tiene ese nivel de análisis que yo desarrollé con el estudiante, si él pueda tener algún tipo de recuerdo, ¿verdad? Que es esa memorización. Entonces yo le puedo pedir, por ejemplo, a veces hay fechas o nombres propiamente. Entonces yo le voy a plantear una pregunta de recuerdo para poder tener esa fecha exacta o ese nombre exacto, porque yo lo que le voy a evaluar es el nivel de recuerdo. Entonces, o el nivel de comprensión o de aplicación de análisis, evaluación o creación. Eso ya es el criterio de cada uno de ustedes. Pero eso va a ir con base a su contenido y va a ir con base al tipo de ejercicios o al tipo de ejemplo que nosotros vayamos a construir. Entonces, yo ya tomo la decisión de decir, bueno, este contenido se presta para poder evaluarlo en el nivel de comprensión, pero también este contenido se presta para poderlo evaluar en el nivel de análisis. Entonces, yo tendría que colocar acá la literal C y puedo colocar la literal D. No necesariamente vamos a tener un solo nivel. Puede ser que alguien diga, pero este contenido se presta para que yo pueda evaluar 4 niveles. Entonces, ustedes pueden colocar la literal A, la literal B, la literal C y la literal D. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden evaluar este contenido en cualquiera de estos niveles. Entonces, pueden estructurar ustedes, si es en la literal B que ustedes lo quieren evaluar en el nivel de comprensión, su pregunta en la evaluación debe de ir enfocada al nivel de comprensión. Su redacción debe ir enfocado al nivel de comprensión. Si alguien dice, bueno, sí, a mí me interesa la comprensión, pero más me interesa el tercer nivel. Yo lo que necesito es que el estudiante, ese contenido que yo le di, que lo aplique. ¿Cómo lo va a aplicar? En un ejercicio que yo le pueda colocar o en un problema que yo le pueda presentar al estudiante en la evaluación. Entonces, yo lo que quiero es que aplique ese contenido declarativo que yo le di, todo eso que yo le expliqué, yo necesito que él vaya y lo aplique. Entonces, yo le voy a colocar un ejercicio o una pregunta que esté enfocado al nivel de aplicación en su evaluación. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Si aquí yo tengo que lo puedo evaluar en 4 niveles, lo correcto sería que yo coloque 4 ejercicios que estén enfocados al nivel de recuerdo, al nivel de comprensión, al nivel de aplicación y al nivel de análisis, porque entonces eso me va a facilitar que yo ya tenga 4 posibilidades para poder después tomar la decisión y saber, no, quiero evaluar recuerdo, quiero evaluar aplicación o quiero evaluar análisis. Entonces yo ya tengo los ejercicios que me pueden apoyar para llevarlos a mi prueba objetivo. Si ustedes lo quieren hacer de esa manera, ustedes están en libertad. Eso ya es el criterio, como les vuelvo a decir, para que ustedes conozcan y que realmente pues tengan mucho más completo su banco de contenidos. Pero si ustedes por cuestión de que están aprendiendo o que se les puede dificultar o ustedes, ahí sí que no lo quieran hacer así,
Lo que yo necesito es que por lo menos ustedes colocan 4 niveles, que de estos 4 niveles ustedes puedan elaborar y dejar un ejercicio que esté enfocado a uno de estos niveles, que es lo que se les está solicitando. Puede ser que acá ustedes digan, este contenido solo está y se enfoca a 2 niveles. Entonces ustedes toman la decisión de colocar el ejercicio o dejan los 2 o dejan solo uno. Ahora, puede ser que ustedes digan, este contenido se presta o yo lo puedo evaluar en la primera literal, que es el nivel de recuerdo, pero también lo puedo evaluar y se presta para que yo lo pueda evaluar en el nivel 4, que es el nivel de análisis. Entonces, también puedo yo estructurar nivel de análisis. Entonces, no necesariamente en el nivel debe quedar ordenado A, B, C, D, o A y B, o D y C, sino que este es el criterio de acuerdo a cómo yo comprendo y a qué se refiere el contenido, y entonces con base a eso es que yo tomo la decisión. Puede ser que acá sea la literal B y D, o como puede ser que sea la literal B y E. Entonces ese es el criterio. Puede ser que sea la literal A, B y E. Eso ya va a depender de mi contenido y que yo sepa que se puede evaluar en el nivel de recuerdo, que el contenido también se presta para evaluarlo en el nivel de comprensión y que también se presta para poder evaluarlo en el nivel de evaluación. Entonces, ya yo tengo que tener claro para poder saber. O puede ser que yo diga, definitivamente este contenido, por el tipo de contenido que es, yo solo lo puedo evaluar en el nivel de aplicación. Entonces yo estaría colocando la literal C. O puede ser que yo diga, no, este contenido solo se presta para evaluarlo en el nivel de recuerdo. Entonces yo estaría colocando la literal A. ¿Estamos bien con el nivel? ¿Cómo funciona el nivel? Tengo una duda, licenciada. ¿Sí? Nosotros manejamos pues contenidos, ¿verdad? Y nosotros decidimos de qué manera los queremos evaluar. Sí. ¿Qué tanto porque yo trabajo como docente y yo sé que así como yo les expliqué, a ese nivel los puedo evaluar. Si yo di una explicación muy vaga e hice ejercicios muy básicos con ellos, pues solo así los puedo evaluar, ¿verdad? Porque es como al nivel al que yo los llevé. Entonces nosotros como docentes, si tenemos el tema de la cultura de la comunidad, yo puedo decir, bueno, yo di una buena explicación con ellos, hice un buen trabajo en clase con ellos, yo sé que los puedo evaluar en el nivel de análisis, por ejemplo. Eso es algo que nosotros podemos elegir o nosotros debemos de decir, este tema es como muy informativo, entonces yo los voy a evaluar solo en el nivel A, por ejemplo. O sea, es que no entiendo cuando usted me dice que el tema se presta para ser evaluado en cierto nivel o nosotros podemos decir, yo sé que los puedo evaluar hasta en el nivel de análisis y por lo tanto yo puedo elegir en qué nivel ponerlos. Ya. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Por eso es un criterio docente en el que yo conozco el tema y yo sé que lo puedo evaluar en los distintos niveles, pero también yo, como usted bien lo dijo, yo sé qué niveles estimulé en mi estudiante. Entonces, supóngase que el contenido se presta para evaluarlo en el nivel de recuerdo, comprensión y análisis, pero yo no estimulé el nivel de análisis y no les coloqué ningún ejercicio o no trabajé el contenido con procesos de nivel de análisis. Entonces, yo sé que lo puedo dejar y que se presta, pero yo no podría evaluar a mi estudiante con un nivel de análisis porque yo no lo estimulé. Entonces, aquí es donde ustedes pueden tomar la decisión
de saber qué niveles pueden evaluarse. Pero finalmente, ustedes saben hasta dónde y qué fue lo que estimularon con su alumno y a ese nivel es donde ustedes lo van a evaluar. ¿Estamos bien ahí? O sea que para ejercicios ahorita de práctica podemos decir que los podemos llevar por lo menos al nivel de aplicación. Sí, es que miren, por eso es que el criterio mío como docente, yo construyo mi banco de contenidos y esto me estaría obligando a mí a que yo verdaderamente desarrolle en mis estudiantes el contenido, por lo menos al cuarto nivel, que es donde nosotros debemos llevar a nuestro estudiante. Claro, puede ser que este contenido yo lo pueda evaluar con la literal F también, pero yo no trabajé con ese nivel, ni hice ningún ejercicio, ni le expliqué nada para llevarlo a que él creara algo. Entonces, yo lo puedo dejar indicado únicamente y saber yo que sí se presta para poder llevarlo a esto. Me puede servir para otro momento, pero yo no le podría colocar al estudiante un ejercicio en el nivel de creación, porque no lo trabajé con él. Entonces, a mí me sirve para saber que sí se presta para eso. Entonces, en otro momento yo digo, bueno, yo sé que puedo llevar al estudiante hasta este nivel, entonces lo voy a trabajar. No ahorita con este grupo porque no lo llevé hasta este momento. Pero yo sí debo de aprender a reconocer mis contenidos. Ahora, ¿en qué nivel lo voy a evaluar? Eso ya va a depender hasta dónde yo trabajé con mi alumno. Ahorita yo les estoy diciendo que vamos a llevar a nuestro estudiante al cuarto nivel, que es a donde nosotros tendríamos que llevar a mi estudiante. Entonces puede ser que este contenido tenga los 4 niveles para poder evaluar, pero yo sé que a mi estudiante solo lo puedo evaluar con este contenido dentro de los primeros 4 niveles. Yo puedo estructurar una pregunta al nivel de recuerdo, o puedo dejar una pregunta al nivel de comprensión, de aplicación o de análisis, que es a los niveles en donde yo trabajé con mi alumno. ¿Comprendemos esa parte? Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, ya teniendo nuestro nivel o nuestros niveles, entonces me voy al código. Este código, si es mi primera unidad, entonces aquí va a ir mi primer tema, que es el número 1. El primer tema es la cultura de la comunidad. Entonces yo coloco y hago todo esto. Ahora me voy a mi segundo contenido. Este tema, que es la cultura de la comunidad, o que aquí fuera, por ejemplo, la comunicación. De la comunicación, ustedes en su plan de unidad estructuraron, por ejemplo, tipos de comunicación, factores de la comunicación, elementos de la comunicación, que sería subtema 1, subtema 2, subtema 3. Entonces, aquí ustedes tendrían que colocar el primer subtema que tienen en su plan de unidad. Es tipos de comunicación, es el 1.1, porque deriva del tema general que es el 1. Entonces yo tengo el 1.1. Entonces ya lo coloco, tipos de comunicación, hago todo lo que tengo que hacer y terminé. Pero resulta que yo en mi plan de unidad, por eso es, entre más desglosado esté el plan de unidad, para mí va a ser mucho mejor para poder hacer esto. Pero si yo, entonces de este tipo de comunicación, yo sé que tengo verbal, no verbal, mímico, por ejemplo. Entonces, en mi plan de clase, yo coloqué tipos de comunicación y yo sé que en esta clase le voy a colocar esos 3. Entonces, aquí vendría un subtemita de este subtema que yo tengo, tipos de comunicación. Entonces, yo tendría que colocar aquí 1.1. Este 1 corresponde al primer tema de la unidad. Este 1 corresponde al primer subtema
de ese tema de la unidad. Y este 1 estaría siendo el subtemita de este subtema que yo tengo. Entonces aquí yo voy a colocar, si aquí estoy hablando de tipos de comunicación, entonces yo hablo de todos los tipos de manera general, pero aquí yo ya vengo y digo tipo, ¿qué tipo voy a hablar? Entonces aquí yo coloco comunicación no verbal, ya es un tipo. Entonces yo hago y desgloso todo lo que esté relacionado. Pero hay otro tipo de comunicación, que es el escrito. Entonces coloco, estoy hablando de la comunicación, que es el 1. Estoy hablando de los tipos de comunicación, que es el 1.1 que tengo arriba, que tendría que ser este 1. Pero de esto estoy hablando de subtemitas de ese tipo de comunicación. ¿Cuál me corresponde? El 2, porque estoy ahora hablando del tipo escrito. Allá hablé del mímico, ahora anoto aquí porque es del escrito. Entonces aquí va a ir el comunicación escrita. Esto significa que todo esto es un desglose de este primer tema que yo tengo acá, que es la comunicación. Y de la comunicación está derivando todo esto que yo tengo. Este es el subtema y estos son los subtemitas que están involucrados dentro de este subtema. Terminé yo ya con el tema de la comunicación, los tipos de comunicación, y ahora me toca hablar de los factores de la comunicación. Entonces, aquí yo tendría que colocar el 1, que es siempre el primer tema que estoy hablando de la comunicación. Y luego aquí me tendría que ir al punto 2. Y el punto 2 es el segundo subtema que yo ya estoy hablando de los factores de la comunicación. Si vuelvo a tener subtemas, subtemitas, entonces yo voy a ir codificando con base a lo que yo voy haciendo mi desglose. Esto es la codificación, que es lo que yo debo de trabajar. Entonces así me voy a ir hasta terminar los contenidos que yo les estoy pidiendo. Creo que en este caso solo estamos pidiendo 25, no me recuerdo muy bien, pero solo estamos pidiendo que ustedes elaboren el banco de contenidos y que desarrollen 25 contenidos del plan de unidad. Puede ser que no vayan a ustedes a contemplar todos los temas, porque generales, tenemos 7 temas. Puede ser que no logren, porque con 7 temas es un inmenso banco de contenidos. Pero lo que les estamos pidiendo es que únicamente, bueno, si son 3 temas y con 3 temas yo desarrollo los 25 contenidos, pues ahí nos quedamos. Es un ejercicio el que ustedes están haciendo para que tengan claro cómo funciona el banco de contenidos. Ahora, la unidad completa, yo les diría que esto les puede llevar hasta 300 o 400 contenidos, dependiendo, que es lo que se hacía anteriormente. Porque de todos los temas vienen subtemas, de los subtemas vienen subtemitas, de los subtemitas vienen otros subtemitas, y todo es de acuerdo a lo que yo debo desarrollar en una unidad de trabajo. Entonces ahí es donde se va ampliando. Pero para efectos de aprendizaje que ustedes presenten su banco, únicamente se les está pidiendo 25 contenidos que deben ustedes desarrollar, y los deben desarrollar con base a los temas que vienen desde el plan anual, luego viene en el plan de unidad, y que es lo que ustedes están desarrollando también en la planificación de clase. Entonces ahí les va a ir creciendo. Automáticamente ustedes se van a ir dando cuenta que va a ir extendiéndose este banco de contenidos, porque a veces uno se preocupa porque dice, ¿y qué voy a hacer, verdad? Si solo tengo yo 4 subtemas o 3 subtemas, porque lo dejamos un poco general. Pero cuando ya lo vamos haciendo ese desglose, nos vamos dando cuenta que ahí se va ampliando y vamos encontrando todo el contenido que necesitamos para irlo desarrollando acá. Y el contenido, pues que ya se los expliqué cómo funciona, y de esta manera, pues nosotros tendríamos construido nuestro banco de contenidos. Al finalizar el banco de contenidos, ustedes tienen en la parte final que dejar ustedes las referencias bibliográficas
hay un espacio en el formato en donde ustedes van a dejar las referencias bibliográficas que utilizaron para poder desarrollar su banco de contenidos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay 76 contenidos desarrollados. Entonces, utilizaron estas referencias bibliográficas, consultas que hicieron para poder trabajar y dejar indicado el contenido que está en el banco. Y al finalizar, pueden hacer consultas de páginas, de libros, lo que ustedes consideren. Al finalizar, deben colocar el nombre de los estudiantes, que serían ustedes. En este caso, pues, de igual manera como lo hacen en su planificación, colocan los 5 nombres o los 4 nombres de las personas que están elaborando el banco y al finalizar colocan el visto bueno que es de mi persona, para que entonces yo acá, yo lo reviso y entonces ya les apruebo su banco de contenidos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a esto. Recording stopped. Licenciada, perdone. Fíjese que en el ejercicio número 1 del tema 1 que usted nos acaba de presentar, el verbo estaba en infinitivo, pero luego en el 2 aparecía conjugado. ¿Cuál es la forma correcta que lo debemos colocar? En infinitivo. Infinitivo. Sí. Ok. Perdone, otra. Cuando colocamos el tema, hacemos una síntesis, una breve síntesis de qué vamos a hablar. No copiamos todo el tema. No, no lo copian, es una síntesis, pero que no sea de 2 palabras, ¿verdad? Sino que sea algo 2, 3 líneas. Que esté estructurado. Bueno, yo no le podría decir 2, 3 líneas, sino que eso ya depende de lo que usted considere que le va a servir para poder estructurar el ejercicio, el contenido, ¿verdad? Porque a veces yo necesito tener contenido para poder estructurar el ejercicio o las preguntas, pero si solo lo dejo en una línea, ¿de dónde voy a tener yo el material para poder? Entonces voy a tener que ir a buscar a los libros o a las fuentes donde yo consulté para poder dar este tema y tener material para poder redactar. Entonces, lo que se trata es de dejar el contenido acá para poder nosotros desarrollar y redactar. Ya, gracias, muy amable. No sé si hay alguna otra pregunta. Les voy a compartir otro banco de contenidos que es de otra especialidad, pero para que ustedes vean. Yo, Y alguien, licenciada, ahorita le doy la palabra. Y alguien por ahí preguntaba, solo tenemos que dejar entonces imágenes. Y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta que no hay solo imágenes en los ejemplos. Aquí hay un ejemplo en donde hay una imagen, pero de un párrafo de acuerdo a lo que se estaba trabajando en este tema. Por ejemplo, los valores. Entonces, colocaron lo relacionado a los valores, un ejemplo y el ejercicio que está acá. Entonces, no necesariamente. Aquí está otro ejemplo. El ejemplo puede ser creado por ustedes también o puede ser una imagen de algún lado donde esté un ejemplo y lo colocan, pero también puede ser desarrollado el ejemplo por ustedes. Entonces aquí está este contenido, patrimonios arqueológicos, está la definición o lo que esté relacionado, está un ejemplo de lo que es y está el ejercicio. Entonces, para que ustedes se puedan dar, aquí está otro ejemplo, que hay una redacción, está construido por el estudiante, aquí hay ejemplos con imágenes, aquí hay un ejercicio, que este ejercicio se lo está proponiendo para llevarlo de esta manera a la evaluación. Ustedes se recuerdan cuando a veces nosotros nos evalúan, nos colocan a veces algunos esquemas o algunos gráficos o algo que nos hace que relacionemos o que escribamos sobre esos gráficos. Entonces ya depende de nuestra creatividad, depende de nuestro criterio para que nosotros podamos ir desarrollando nuestro banco de contenido y así lo que nosotros consideremos para poder ir desarrollando. Aquí ustedes se dan cuenta, tenemos lo que es la cosmovisión del pueblo Xinca. Aquí está desarrollado, era importante dejar escrito este contenido
y luego pues ya desarrollan esto. Entonces esto es el criterio y la necesidad que yo tengo para poder facilitarme a mí cualquier proceso en la evaluación. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, está la construcción de este otro bajo. Entonces, cada uno pues tiene su estilo. Solamente yo lo que les pido es que no perdamos la idea central de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El formato, pues definitivamente no lo podemos modificar, sino que seguir los lineamientos, pero cada uno tiene su forma particular de poder construir y poder desarrollar el banco de contenidos. Solamente seguir los lineamientos que se piden. Voy a dejar en el uso de la palabra, no sé quién me la pidió primero, pero le voy a dar la palabra primero a Maribel, luego a Margarita y finalmente a Ana Luisa. Hoy la voy a dejar de último. Gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Digamos, de acuerdo al nivel que yo quiero llevar al alumno, es así como voy a redactar. En el banco de contenidos. Ajá, sí, en el banco de contenidos. O sea, digamos, yo decido un nivel, ¿verdad? Que así es como tengo que hacer la redacción. No necesariamente, porque digamos usted la comunicación, ¿verdad? Bueno, usted redacta todo lo que es la comunicación y de acuerdo al grado que usted está desarrollando. Es primero básico, usted va a estructurar el contenido con base al grado. Entonces usted coloca lo que le corresponde al estudiante, lo que usted le va a dar o lo que usted tiene en su planificación, porque es lo que usted le va a dar al estudiante. Pero usted va a saber en qué nivel trabajó ese contenido con el estudiante o usted va a saber a dónde llevó al estudiante. Usted solo lo llevó al segundo nivel, usted sabe que lo va a evaluar en un segundo nivel, porque no lo podría estar evaluando en un cuarto, porque entonces ahí es donde nosotros decimos, todos perdieron el examen, pero yo lo evalué en un nivel que nunca le expliqué o nunca lo llevé. Entonces, por eso es de que usted puede dejar el criterio de saber que el contenido puede evaluarlo en 4 niveles, pero para la elaboración de su prueba objetiva, usted sabe que no lo puede evaluar al cuarto, sino que al segundo nivel, porque fue hasta donde usted lo llevó al estudiante. Ese es el criterio para la evaluación, pero para efectos del contenido es donde nosotros nos damos cuenta. Lo pude haber llevado al cuarto ahí sí que lo dejé en un nivel muy bajo y pude haber trabajado este tipo de ejercicio o este tipo de contenido con el estudiante, que sería como usted lo tendría que trabajar. Entonces, pero nosotros estamos ahorita llevando a nuestro estudiante al 4º nivel, que es lo que yo les he pedido en la planificación, que debemos llevarlo al 4º nivel y así debemos de llevarlo como mínimo en nuestra vida práctica, por lo menos llevarlo al 4º nivel al estudiante, porque si lo dejamos en un nivel 2, imagínense, solo lo estamos llevando al nivel de comprensión y no nos estamos asegurando si él puede aplicarlo y si él puede analizarlo. Entonces lo estamos dejando en un nivel muy bajo, porque los 3 niveles de la taxonomía son los niveles más bajos del nivel de pensamiento. Entonces, por eso es que nosotros debemos de avanzar y llevarlo, por lo menos dejarlo en condición del nivel de análisis, porque ahí ya le estamos estimulando un criterio al estudiante. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, Maribel, muy amable. Voy con Margarita. Sí, licenciada, mi pregunta también era parecida a Lady, si tenemos que estar consultando entonces la taxonomía de Bloom para saber qué palabras o qué verbos voy a utilizar yo para empezar a redactar mi ejemplo de una instrucción en una evaluación. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, si yo los voy a llevar al nivel de análisis, puedo decir, por ejemplo, escribe el sujeto del que se habla en estas oraciones. Sí, puede utilizarlo para que usted esté bien ubicada cuáles son los procesos de pensamiento que usted va a estimular. Entonces, así va a estructurar su pregunta. O sea, definitivamente tenemos que consultar para poder saber, porque de repente usted le dice,
compara. Y usted está en el nivel de análisis y comparación es el nivel de comprensión. Entonces lo estaría evaluando en un nivel de comprensión. Sí. Entonces, es ese cuidado en la forma como vamos a redactar nuestra pregunta o nuestro ejercicio. Como son ejemplos para aplicar en pruebas evaluativas, me queda siempre la duda si lo hacemos como escribir 3 sinónimos, redactar, analizar, recordar, o sea, ¿los dejamos en infinitivo? O como son para pruebas evaluativas, ya los ponemos conjugados en tercera persona. Ya lo podemos colocar como ya es para pregunta. Ahí tal vez no le había comprendido. Entonces ahí sí, por ejemplo, escribir 3 ejemplos. Ahí puede ser el escribir. O si usted le quiere colocar, por ejemplo, lea el siguiente párrafo, ¿verdad? Ya no le va a colocar, o puede ser también leer el siguiente párrafo, puede ser. Depende la forma como yo quiera estructurar la pregunta. Ahí sí puedo utilizar las 2 conjugaciones. Esto es para ahí cuando hagamos nuestro banco de contenidos, ¿verdad? Y empecemos a redactar el ejemplo. Exacto. Lo pueden utilizar las 2 conjugaciones, dependiendo cómo yo lo quiera dejar en la evaluación. O cómo sea más comprensible. Infinitivo o conjugado en tercera. Así es. Y no olviden que es muy importante la instrucción o la redacción de la pregunta, porque a veces el estudiante al redactar una pregunta, cuando le presentamos redactada una pregunta, no la logra comprender porque no estamos siendo claros. Y entonces el estudiante puede ser que sí conozca la respuesta o que nos explique algo, pero no lo logró comprender porque nuestra redacción estaba clara. Y es donde falla el estudiante. A nosotros nos ha pasado y a ustedes les ha pasado que a veces dicen o nos dicen a nosotros, mire, pero es que la respuesta era tal, pero yo le comprendí esto porque la pregunta no la logré comprender. Entonces, nosotros tenemos que ir mejorando esa parte porque todos hemos tenido más de alguna experiencia en ese sentido. Entonces, eso sí es muy importante, la redacción, y no pensemos cómo yo lo estoy comprendiendo, sino que pidamos a veces, es importante que otra persona lea la pregunta para ver si comprende y nos pueda decir, bueno, aquí se está pidiendo eso. Por eso es a veces importante la validación de la prueba, para poder saber si la prueba está bien redactada. Entonces, a mí me la puede validar otro compañero del área, por ejemplo. Mira, esta es mi evaluación, me la puedes leer para saber si se comprende o si hay algo que tú no comprendes, porque no es lo mismo a lo que yo escribo, porque yo lo estoy haciendo en mi criterio, a que otra persona la pueda leer. Entonces, nos podemos ir ayudando de eso. Eso es muy, muy importante. Para nosotros, esto, yo sé que lleva trabajo, pero nosotros nos estamos garantizando que nuestra prueba es objetiva verdaderamente y que lo que yo le voy a pedir al estudiante, lo que yo le enseñé, y que el estudiante la va a poder resolver con facilidad y no se va a quedar así como que no la logró comprender o escribió algo, y me estoy garantizando que los resultados van a ser mucho mejores a que si el estudiante no comprende una evaluación. Gracias, licenciada. Bueno, Ana Luisa y luego Lady. Sí, licenciada, yo solo le quería solicitar si nos puede compartir este formato porque este sí todavía no está en Classroom. Muy bien, ahorita lo voy Gracias. lo voy a subir. Gracias, Ana Luisa. Lady. Bueno, mientras Lady ahí nos habla, tal vez tiene problema con su micrófono. Solo les voy a explicar el formato del diario pedagógico, que es lo que no les he explicado y que ustedes tienen que agregar a su planificación. A cada plan de clase, ustedes le tienen que agregar un diario pedagógico, que es lo que debe acompañar toda su planificación. A la licenciada lo que puede es lo que grabar. está. Es que yo sí repaso y repaso las grabaciones. Sí, no tenga pena, ahorita vamos a colocar nuevamente grabar. Voy a dejar de compartir. Esto es muy práctico. Recording in progress.
Licenciada, ya me escucha, disculpe, soy Lady. Sí, Lady. En cuestiones del banco de contenido, bueno, el año pasado yo empecé a hacer mi propio banco para fines de que si ya lo estaba entendiendo o no. Y me estoy dando cuenta de que me faltaba algo de estructura en lo que sería en el contenido, porque las definiciones sí ya las tengo hechas, pero me faltaba redactar en ejemplos y ejercicios. Dice que la escuché entrecortada. Usted dice que ya tiene un banco de contenidos. Sí, licenciada, yo elaboré mi propio banco. No sé si le podría compartir para que. Sí, sí, claro. Muy bien, permita. Ahí ya lo puede compartir. Bueno, con lo que Lady nos está presentando, pues sí, así es como lo tiene usted estructurado. Lo único que aquí le hace falta es el ejemplo y el ejercicio. Y, por ejemplo, aquí dice niveles de comprensión. Ahí tendría que haber una definición de lo que son los niveles de comprensión. Por ejemplo, dice comprensión inteligente. Tendría usted que colocar la definición de comprensión inteligente para poder saber si usted quiere evaluar algo de la comprensión inteligente. Entonces ya tiene usted la definición para poder tener la teoría necesaria. Ahí lo tiene, pero usted lo tiene como un inciso desglosado. Y aquí, si usted está hablando de los niveles de comprensión, no podría solo dejarlos indicados así, sino que ya tendría que ir como 1.1. Si usted habla nivel de comprensión y va a tratar el nivel de, entonces, habla de una manera general de los niveles de comprensión, como lo tiene acá, pero tiene que haber alguna definición. Y luego, entonces, ya dejarlo como usted lo tiene, nivel de comprensión inteligente. Entonces, ya sería otro, le falta su ejemplo y le falta su ejercicio. Entonces, sí tiene la idea, ahí tiene el 1.2.1, ahí como yo se los expliqué, está muy bien. Solamente complementar con lo que hace falta de lo que les expliqué el día de hoy. Pero ahí estamos. Muy bien, Licra, gracias. Gracias, Lady, por compartir. Ahora voy con el diario pedagógico, que es un formato muy sencillo que nos va a ayudar a complementar lo que es nuestra planificación de clase. Entonces aquí tenemos el plan de clase, número 1, la asignatura, el nombre del establecimiento, el grado, sección y número de alumnos, que es la parte de identificación, el tipo de actividad que ustedes van a desarrollar, deben de colocar ahí qué actividad, los indicadores de logro, que eso los tenemos en nuestro plan de clase, entonces los trasladamos, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Aquí ya colocamos lo que es una pequeña descripción de nuestras actividades de aprendizaje, o sea, la descripción va enfocada a nuestras actividades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo coloqué, compara los niveles de comunicación, ¿verdad? Que fue lo que yo coloqué en un cuadro comparativo. Eso tiene que ser ampliado, lógicamente. Entonces, aquí yo ya vengo y entonces yo hago una descripción en donde ya, como es una descripción, ya no solo voy a trasladar lo que está allí en las actividades de aprendizaje, sino que entonces yo ya coloco, ¿verdad? El alumno se le entrega un cuadro comparativo, se le solicita que escriba la diferencia entre comunicación escrita y comunicación oral. Este contenido, el estudiante lo comparte con su grupo de compañeros, lo socializa y construyen
una conclusión final. Entonces ya va el primer proceso de pensamiento descrito. Luego me voy con el segundo proceso. Si trae relación con el cuadro comparativo, entonces con el resultado del cuadro comparativo, el estudiante sintetiza en un papelógrafo las características de la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces, vamos haciendo una descripción ya más específica para que cuando yo llegue a mi clase, ¿para qué me sirve el diario pedagógico? Porque yo en mi plan lo voy a tener, pero cuando yo llegue a mi clase, yo escribí, por ejemplo, elabora un cuadro comparativo. Pero, ¿cómo lo va a hacer el cuadro comparativo? Entonces, yo tengo mi diario pedagógico que me va a facilitar a mí de llegar y leerlo y decir, bueno, primero le doy el cuadro o le explico al estudiante, luego le doy el cuadro, luego le solicito que él escriba y luego él lo socializa. Entonces, yo tengo mucho más claro los pasos a seguir. Entonces, esto me va a facilitar a mí para que si a mí se me olvida algo, yo ya tengo cómo lo voy a realizar y no solo de la instrucción y ya no sepa qué hacer. Por eso es hacer la descripción de las actividades de aprendizaje. ¿Cómo las voy a hacer? No tan extensas, pero sí claras, para que yo tenga como el instructivo de cómo yo voy a ir realizando cada actividad. Luego aquí voy a colocar la síntesis del contenido. ¿Qué estoy hablando? De los tipos de comunicación. Entonces yo voy a dejar la síntesis de los tipos de comunicación de lo que yo le voy a dar en esta clase al estudiante. Luego yo coloco el método, la técnica, el instrumento de enseñanza-aprendizaje y aquí está el método, la técnica, eso lo tengo en mi plan de clase, lo traslado y dejo una pequeña explicación del método. Si estoy utilizando el método inductivo, bueno, método inductivo me apoyará para que el estudiante, no la definición del método, sino que me apoyará para que el estudiante deduzca los tipos de comunicación, desde la parte más simple hasta la parte más compleja, y que pueda presentar tales resultados. Entonces, estamos ahí comprendiendo cuál es la relación del método con el contenido. Lo mismo la técnica que yo voy a utilizar con base al contenido siempre. Todo tiene que ir de una forma relacionada. Luego me voy a los instrumentos, el desarrollo de la actividad del antes, durante y después. Entonces ya yo coloco aquí el antes, el durante y el después. Entonces ya lo traslado del plan de clase. Todo esto va trasladado del plan de clase. ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego los criterios de evaluación, que es donde yo traslado también del plan de clase, lo traslado y lo dejo acá. Y luego coloco mis referencias bibliográficas. Por eso es un formato muy simple, que muchas cosas están estructuradas del plan de clase. Pero esto es mi guía, que en el momento que a mí se me olvide algo, yo lo puedo tener y que está mucho más especificado para poder tener facilidad de poder desarrollar mi clase. Entonces, si son 20 planes de clase, ustedes tienen que tener 20 diarios pedagógicos. Por el primer plan, un diario pedagógico. A esto ustedes le tienen que agregar al plan de clase, eso creo que sí ya se los había indicado, debe de ir acompañado el plan de clase del diario pedagógico, del resumen en una hoja aparte, el resumen del contenido que nosotros vamos a desarrollar, el instrumento de evaluación que vamos a utilizar y los recursos que vamos a utilizar. Entonces son 5 aspectos que yo debo de presentar por cada plan de clase. Entonces son como decirles 5 hojitas en donde yo tengo que tener la estructura y de todo el acompañamiento de mi plan de clase. Entonces, pues para que por favor lo vayamos trabajando y que por cada plan ustedes ya ahora pueden ir desarrollando su diario pedagógico e ir construyendo, dejando su resumen, dejando su instrumento de evaluación y los recursos que van a utilizar. Esto lo pueden dejar de una manera de imágenes. Por ejemplo, ustedes dicen, vamos a trabajar con tiras didácticas. Entonces colocan una imagen de tiras didácticas o la estructuran y lo colocan ahí, ¿verdad? ¿De qué lo van a hacer? Van a utilizar un cuadro comparativo.
Entonces colocan la imagen del cuadro comparativo, o sea, son los recursos que van a utilizar en esa clase. Entonces colocan ahí recursos didácticos, clase número 1. Entonces ya lo dejan acompañado a cada planificación. Dígame, Margarita. Ahorita voy a habilitar la asistencia. Entonces, pero ahorita nosotros vamos por la parte de plan más diario. O ya ahorita cuando ahorita ya ustedes pueden hacer su plan de clase número 1. Su plan de clase número 1. Entonces ya le acompañan su diario pedagógico, ya estructuran su instrumento de evaluación con el que ustedes van a tomar el criterio de lo que dejaron en su plan, sus recursos didácticos y su resumen de contenidos. El orden es plan de clase, diario pedagógico, resumen de contenidos, instrumento, recursos didácticos a utilizar e instrumento de evaluación. Si ustedes hicieron para evaluar o tomaron el criterio de una hoja de trabajo que ustedes construyeron y esa van a tomar, ustedes dejan su hoja de trabajo estructurada. Si tomaron, por ejemplo, el criterio de una rúbrica para evaluar porque hicieron un cuadro comparativo o un cuadro sinóptico o redactaron una historieta, entonces ustedes elaboran su rúbrica donde diga rúbrica, evaluación, historieta y dejan la rúbrica elaborada. Entonces quiere decir que ahí colocaron los criterios para poder evaluar la historieta, ¿verdad? Y entonces, solo podría repetir cómo hacemos el resumen de contenidos. Es que no me quedó claro si el resumen está dentro del diario pedagógico o es aparte. Ahí hay una síntesis, nada más. Ahora, aparte es la que ustedes van a desarrollar su resumen de contenidos. Digamos, usted va a dar la comunicación, usted va a colocar en una hoja el contenido de lo que va a dar en esa clase de 35 minutos. ¿Y hay un formato para eso? No, en esto ustedes toman, por ejemplo, una hoja, escriben la comunicación y ahí escriben el contenido de lo que ustedes van a desarrollar en esa clase de 35 minutos. Ahí no hay formato, no hay nada, sino que eso ya es una hoja en blanco donde ustedes colocan su resumen. Lo que les vamos a explicar a ellos, que es toda la información. Y ahí usted, toda la información que usted le va a dar al estudiante. Yo recuerdo que en Classroom nos subió un documento que decía instrumentos de evaluación. Ese es como los formatos que son tenemos. Ejemplos, yo creo que son ejemplos. Lo voy a revisar para poderles ver. No les pude haber colocado formatos, ¿verdad? Porque de instrumentos, pues cada uno lo crea. Yo más considero que son ejemplos. Ok, muy bien, gracias. Bueno, dígame, Ana Luisa. Licenciada, en los recursos didácticos, ¿ahí se incluyen solo los recursos que el alumno desarrolla o también pueden ir los que el docente utiliza? Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer una presentación, una infografía, debo de incluir la infografía o la presentación que voy a utilizar en ese momento. Exacto, porque son los recursos. Podría, por ejemplo, yo que utilizo algunas plataformas diferentes de PowerPoint, podría agregarle solo el enlace. Sí, puede dejar el enlace o tómele una captura de pantalla solo a una imagen y coloca el enlace. Ah, muy bien, perfecto. Para saber qué tipo de plataforma es, por lo menos. Aquí ustedes pueden utilizar recursos tecnológicos. No únicamente son recursos tradicionales, sino que aquí ya ustedes pueden implementar lo que son los recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir Kahoot, le toman una imagen nada más a la página de Kahoot y solo indican, ¿verdad? Evaluación o introducción al tema para poder saber por qué están utilizando ustedes el Kahoot. No hay nada que explicar, sino que es para poder saber las herramientas que ustedes van a utilizar. Licenciada, ¿y esto es solo del primer plan ahorita? ¿O ya es de los 15? Esto es para los 20 planes que ustedes tienen que desarrollar. Por eso es que ahorita necesito que avancemos, porque ahorita ya por cada plan ustedes tienen que ir desarrollando esto. Ok. Bueno.
Entonces, si no hay más dudas, yo les agradezco mucho, los insto a que podamos continuar avanzando. La próxima semana yo doy lo que es la tabla de especificaciones